Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que se esté observando el video. Ahora vamos a analizar la guía 3, perteneciente a la fase 2, para la materia de lenguaje y literatura en segundo año de bachillerato. Vamos a iniciar el desarrollo de la guía detallando los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión. Vemos en el cuadro que seguimos con la unidad 3, sería en este punto, literatura americana. Dentro de la literatura americana estamos estudiando el realismo regionalista, el realismo crítico y social. Los contenidos que vamos a abordar en esta ocasión son los textos periodísticos, dentro de esto la entrevista con su finalidad, características y clases, enfocándonos en la entrevista radiofónica y la entrevista televisiva. ¿Qué se espera de usted al terminar? Se espera que usted resuelva una actividad de comprensión lectora y que escriba en su cuaderno una entrevista a un personaje literario o de la sociedad actual. Seguido de los contenidos tenemos las orientaciones. En las orientaciones se le informa que la guía le dará las orientaciones pertinentes para que usted pueda construir su propio aprendizaje y que es necesario que dedique al menos 30 minutos para cada una de las actividades. No es necesario que usted imprima el documento, solo debe leer las indicaciones y resolver lo que se le pide en su cuaderno. Determinado esto, podemos pasar a la actividad 1. En la actividad 1 se le pide lo siguiente. Se le indica que para iniciar las actividades usted debe investigar acerca de una estrategia discursiva como lo es la entrevista y analizar los diferentes tipos de entrevista que existen. Esto le permitirá a usted elaborar en su cuaderno un cuadro comparativo. Como primer punto, se le pide que ingrese al enlace que se le proporciona sobre la entrevista y los tipos de entrevista, el enlace que tenemos acá. Y que si tiene internet puede ingresar a otros sitios para investigar un poco más, pero en caso contrario puede también consultar con sus compañeros o compañeras de clase y en algún otro tipo de bibliografía que usted tenga en su casa. También se le dice que elabore en su cuaderno de apuntes un cuadro comparativo que contenga los diferentes tipos de entrevistas. Que recuerde que un cuadro comparativo debe incluir similitudes, es decir, aquello en lo que se parece, en este caso un tipo de entrevista a otro, y diferencias, aquello en lo que no se parece un tipo de entrevista al otro. Para desarrollar el cuadro se le propone un modelo que encontramos a continuación, en el cual se le sugiere que coloque en la parte superior de las columnas el tipo de entrevista, comparando una con otra. Bueno, ya que tenemos claro lo que vamos a hacer, vamos a analizar un poco la información que se nos proporciona entrando al link. Al entrar al enlace que se nos proporciona, nos encontramos con la siguiente información. Nos encontramos con la definición de entrevista como un diálogo entre dos o más personas que responde a un formato de respuesta-pregunta y se establece que sus principales elementos son entrevistador, quien efectúa las preguntas, y entrevistado, quien normalmente responde a las preguntas y es posible que responda, ya que se espera que sea experto en la materia de interés social acerca de la cual se le está cuestionando. A continuación se puntualiza en la entrevista periodista, definiéndola como un diálogo entre un periodista que juega un papel de entrevistador y un experto en determinada materia que es el entrevistado. Se agrega que la entrevista periodística es el desarrollo de un cuestionario previamente planificado que ha sido organizado y elaborado de forma coherente. Por lo general, este cuestionario se dirige a satisfacer preguntas, incógnitas, cuestiones concretas para describir soluciones. La entrevista periodística se perfila como un género periodístico, valga la redundancia, muy utilizado y fácilmente identificable por el público. Para lograr que una entrevista periodística sea digerible, es necesario que el entrevistador y el entrevistado hayan estudiado el tema del que se va a tratar la entrevista para que su interacción sea fluida y puedan aportarse razonamientos coherentes al público que ve o escucha la entrevista. Seguidamente tenemos las clases de entrevista, estableciendo que las clases de entrevista se dividen primero por su objetivo, es decir, qué queremos lograr a partir de la entrevista. Y acá tenemos tres clases. Por su objetivo,
las entrevistas se clasifican en 3 tipos. Primero, la entrevista de opinión, cuya intención es que el entrevistado manifieste su opinión personal sobre un determinado hecho o tema. Luego tenemos la entrevista de noticias. En este tipo de entrevista, el objetivo es que el entrevistado proporcione información sobre un determinado tema sin contaminar el tema con su opinión personal. Lo único que debe hacer el entrevistado en este punto es aportar la información que conoce acerca del tema que se le está cuestionando. Luego tenemos la entrevista personalizada o retrato. En este tipo de entrevistas se quiere que el entrevistado brinde información personal que permita al público y al mismo entrevistador construirse un perfil propio de esta persona que se está entrevistando. Luego tenemos la clasificación de las entrevistas por canal. Las entrevistas se clasifican por canal atendiendo al medio que usamos para entrevistarnos con los sujetos de interés. Primero tenemos el tipo de entrevista personal. Este se da cuando tenemos al entrevistado o entrevistados presentes, cuando esas personas están de cara al entrevistador. Este tipo de entrevistas suelen ser muy abiertas, muy amplias, ya que tenemos personalmente al entrevistado y la información puede fluir de una mejor manera. Podemos ver asimismo sus reacciones, evaluar sus participaciones, evaluar sus gestos. Podemos darnos cuenta de su lenguaje tanto oral como corporal y así definir qué tan sincero está siendo, por ejemplo, con lo que está respondiendo, establecer si se siente cómodo con lo que le estamos preguntando o si no se siente cómodo. El siguiente tipo de entrevista dentro de las entrevistas clasificadas por canal es el tipo de entrevista vía telefónica. El tipo de entrevista vía telefónica es muy fácil de desarrollar dado la inmediatez del canal. Este tipo de entrevista se realiza siendo muy efectivas en medios audiovisuales y cuando lo que queremos obtener es una información breve, no tan extensa. También son útiles cuando el entrevistado está ubicado en un lugar lejano o distante de donde se está desempeñando el programa o la acción, lejano o distante de donde se encuentra el entrevistador. Realizando la entrevista vía telefónica podemos ahorrar costes de gestión y de tiempo, ya que el entrevistado no necesita trasladarse hasta donde se encuentra el entrevistador. Luego tenemos el tipo de entrevista por cuestionario, siempre de acuerdo al canal. El tipo de entrevista de cuestionario se da cuando el entrevistador envía un listado de preguntas al entrevistado, ya sea por correo electrónico, fax u otro medio. Se sugiere que este tipo de entrevistas debe usarse únicamente, como por ejemplo cuando el entrevistado se encuentra preso o en otro territorio o de alguna manera se muestra huidizo o reservado y no ha accedido a realizar la entrevista, ya sea vía telefónica o de forma personal. La siguiente clasificación de las entrevistas es por el número de entrevistados, es decir, por la cantidad de personas que intervienen en las mismas. Dentro de esta clasificación tenemos el tipo de entrevista individual, que implica la participación de un solo entrevistador y un solo entrevistado. Y tenemos también el tipo de entrevista colectiva, que implica la participación de 2 o más entrevistados, aunque se recomienda que el número no supere las 4 o 5 personas participantes en la entrevista con el fin de mantener el orden en el diálogo. Como última clasificación tenemos las entrevistas por su modalidad. Dentro de estas encontramos 4 tipos. Primero, la entrevista estructurada o formal. Se llama entrevista estructurada o formal cuando el entrevistador ha preparado previamente un cuestionario y respeta este cuestionario al desarrollar la entrevista, ya que no hace otro tipo de preguntas que no sean las que están en su cuestionario. Luego tenemos la entrevista no estructurada o informal. Esta es lo contrario de la anterior. En esta no se han preparado previamente las preguntas, sino que estas van fluyendo a medida que la conversación se va desarrollando. Después tenemos la entrevista focalizada, siempre atendiendo a la clasificación de acuerdo a su modalidad. La entrevista focalizada es aquella que se enfoca en un tema específico y trata de indagar lo más posible acerca de este tema.
Este tipo de entrevista no se sujeta a una estructura formalizada. Debido a ello, precisa de gran agudeza y agilidad por parte del entrevistador para poder recabar los datos que necesita. También tenemos dentro de esta misma clasificación la entrevista no dirigida. En esta el entrevistado tiene completa libertad para expresar sentimientos, opiniones y en función de ellos, de esas opiniones, sentimientos que expresa el entrevistador va encaminando la entrevista. Estas son las clasificaciones de la entrevista. Sabiendo esto, conociendo toda esta información, podemos pasar a desarrollar nuestra guía. Nos encontramos aún en la actividad 1, ya evaluamos la información que se nos presenta, como se nos indicaba en el primer punto. Ahora vamos a la construcción del cuadro. Para la construcción del cuadro les tengo una propuesta que es la siguiente, pero ustedes pueden presentar cuadro de la forma que ustedes consideren más apropiada. Tenemos acá similitudes y diferencias de los tipos de entrevistas. Tenemos el primer tipo, que es la clasificación de las entrevistas por su objetivo. Dentro de esta clasificación, recordemos que encontramos 3 tipos: la entrevista de opinión, la de noticia y la de personalidad o perfil. Sabemos que las diferencias en estos tipos de entrevistas son: la de opinión busca que el entrevistado dé su opinión personal acerca de un tema. La de noticias solo busca que el entrevistado informe acerca de un hecho ocurrido siendo fiel a la realidad. Y la de personalidad busca que el entrevistado aporte información sobre sí mismo, no sobre un tema ajeno a él, sino sobre sí mismo. Estas serían las diferencias en este caso, y las similitudes, es decir, en lo que se parecen, sería que cualquiera de estos 3 tipos de entrevista pueden obtener información más confiable si la entrevista se realiza en persona o al menos vía telefónica. Tendríamos entonces definidas similitudes y diferencias para la primera clasificación de las entrevistas, que es por su objetivo. Usted puede agregar más similitudes o más diferencias en su cuadro si así lo desea. La siguiente clasificación es por el tipo de canal que se usa. Dentro de este encontramos el tipo personal, la entrevista vía telefónica y la entrevista por cuestionario. Las diferencias entre este tipo de entrevistas son las siguientes. Personal se realiza con la presencia del entrevistado y da oportunidad de evaluar las reacciones del entrevistado y darnos cuenta si nos miente o no. En el caso de la entrevista telefónica, esta se realiza sin la presencia del entrevistado por vía telefónica. Se aplica cuando el entrevistado está lejos o por algún motivo no puede asistir. Obviamente, en este tipo de entrevistas no podemos darnos cuenta del lenguaje corporal del entrevistado, aunque sí podemos evaluar su tono de voz y sus diferentes reacciones al contestar. Luego tenemos el tipo de entrevista por cuestionario, la cual se diferencia de las demás en que es un listado que se le envía al entrevistado para que éste responda y devuelva esas respuestas al entrevistador. Tiene un bajo nivel de credibilidad y solo se recomienda cuando el entrevistado está preso o por algún motivo no quiere o no puede hacerse presente al lugar donde el entrevistador se encuentra. Esas serían las diferencias entre los tipos de entrevista por canal. Las similitudes son que cualquiera de los 3 tipos de entrevistas por canal se puede realizar ya sea de forma individual o colectiva. Dado, por ejemplo, que en el tipo de entrevistas por persona podemos tener a uno o varios entrevistados al mismo tiempo. Al utilizar la entrevista por vía telefónica, podemos llamar a una sola persona o incluso establecer videoconferencias si queremos hacer nuestra entrevista colectiva. Y en el caso del cuestionario podemos enviarlo a un solo entrevistado o a varios al mismo tiempo. Estas serían las diferencias y similitudes para la clasificación de las entrevistas por canal. Repito, usted puede agregar más si así lo cree conveniente. Luego tenemos la clasificación de acuerdo al número de entrevistados que participan en la entrevista. Tenemos 2 tipos, el tipo de entrevista individual y el tipo de entrevista colectivo. La diferencia entre estos 2 tipos de entrevista es
que en la individual solo participa un entrevistado y un entrevistador, y en la colectiva hay 2 o más entrevistados, aunque se sugiere que no supere a las 5 personas para un mejor dominio del diálogo. Las similitudes entre estos tipos de entrevistas son que, por ejemplo, es posible preparar un cuestionario previo o dejar fluir las preguntas a medida se desarrolla la entrevista, es decir, que puede realizarse un tipo de entrevista estructurado o no estructurado, ya sea que la entrevista sea realizada con una sola persona o con un grupo de personas. Además, es posible realizarlas de forma personal, vía telefónica o por cuestionario. Finalmente tenemos la clasificación por la modalidad. Dentro de esta nos vamos a enfocar en 3 tipos, que son la estructurada, la no estructurada y la focalizada. Las diferencias entre estas son que la estructurada, por ejemplo, implica preparar un cuestionario con preguntas que dirigirán la entrevista y de las cuales no se puede desviar el entrevistador. Él va a cuestionar a su entrevistado haciendo únicamente uso de las preguntas que ha preparado previamente. Luego tenemos la entrevista no estructurada. En esta no se prepara un cuestionario a diferencia del anterior, sino que las preguntas fluyen a medida se desarrolla la conversación. Las respuestas que se van obteniendo de parte del entrevistado dan la pauta para realizar nuevas preguntas. Luego tenemos la entrevista focalizada, misma que se enfoca en un tema específico con frecuencia delicado o de suma importancia. Este busca que el entrevistado aporte información sustancial acerca de ese tema que se está tratando y no necesariamente se sigue un esquema formal de preguntas. Este tipo de entrevista puede ser fluido, es decir, el entrevistado va aportando información a medida se va desarrollando una conversación. La similitud entre estos tipos de entrevista es que, por ejemplo, estos tipos de entrevistas se pueden aplicar de forma individual o colectiva. Además, son útiles para cualquier objetivo que se persiga al realizar la entrevista, ya sea que queramos una opinión personal del entrevistado, que estemos necesitando información acerca de una noticia o un hecho que haya sucedido, o que simplemente queramos obtener un perfil personal de la persona entrevistada. Tenemos entonces diferencias y similitudes para la clasificación de las entrevistas por su modalidad, y así tendríamos nuestro cuadro completo, siempre haciendo énfasis en que usted es libre de presentarlo en el formato que prefiera y también es libre de agregar más similitudes o diferencias a estas clasificaciones de las entrevistas periodísticas. Una vez propuesto el cuadro, vamos a regresar a nuestra guía, en la cual nos encontramos con una última indicación para la actividad 1. Se le pide que comparta la información con sus compañeros y compañeras a través de las redes sociales y que también consulte a su docente sobre diferentes fuentes de información. Establecido eso, podemos pasar a la actividad 2. En la actividad 2 se le pide que lea el texto denominado la entrevista y la historia. Se le sugiere que lo puede leer en voz alta para que su grupo familiar escuche y comparta con usted conocimientos. Iniciamos el análisis del texto, la entrevista y la historia. Nos encontramos que se nos detalla que la entrevista como práctica periodística se consolidó a comienzos del siglo XX, que en sus orígenes la entrevista era un género menor, era considerado un género menor. Su aliento controversial contradecía la prosa adusta que se manejaba hasta ese entonces. Se dice que se percibió llamativa por el desenfado con que se humanizó a los personajes que fueran los más llamativos de sus épocas. Luego nos encontramos con que se enfatiza que la entrevista gana popularidad hasta la publicación del Manifiesto Comunista en 1848. Luego se habla un poco acerca de Carlos Marx y se dice que este sostuvo una charla con un periodista de apellido Landor y que esta entrevista se dio a conocer en un diario neoyorquino llamado El Mundo. Se redactó el 3 de julio de 1871 con un escrito adjunto en el que el entrevistador advertía
que su objetivo era obtener información sobre la Primera Internacional de Trabajadores de la que Carlos Marx formaba parte. El periodista explicó que a pesar de que Carlos Marx no era un trabajador, tenía la esencia o reunía más bien la conjunción de fuerzas necesarias y lo definió como un soñador que piensa, un pensador que sueña. En esta entrevista, Carlos Marx da su opinión acerca de los acontecimientos que se están dando, del repudio generalizado de la burguesía europea hacia la burguesía internacional. Se menciona que ninguna de las personas involucradas en este movimiento que él está promoviendo persigue un lucro personal o lucrarse a través de las fuerzas trabajadoras, aprovecharse de las fuerzas trabajadoras. Luego se agrega que para el siglo XX las entrevistas más llamativas tuvieron como protagonistas a intelectuales y políticos de la época y se menciona algunos que podemos leer a continuación. Además se agrega un comentario sobre la entrevista que un periodista de apellido Scherer realizara a Thomas Alva Edison. Se dice que en esta entrevista Thomas Alva Edison se ganó la gracia de su entrevistador, pues este lo comparó con la Torre Eiffel al decir que vio el monumento y vio al hombre y percibió mucho más pequeño al monumento que al hombre. Seguidamente se agrega que entre las entrevistas más recordadas que se llevaron a cabo en México está la que se realizó al presidente Porfirio Díaz. Esta se realizó en el castillo de Chapultepec en 1908 y algunos de los tópicos abordados fueron, por ejemplo, la reelección presidencial. Se dice que Porfirio Díaz afirmó que podía entregar el poder en cualquier momento porque se consideraba demócrata, pero que había estado tanto tiempo en el poder porque quería defender a las personas más vulnerables que podían llegar a ser víctimas de los más poderosos. Se concluye el texto con la siguiente información. Se establece que ya sea pegándose a un estilo de pregunta-respuesta o permitiéndose ciertas licencias narrativas, en caso de las entrevistas no estructuradas o focalizadas, las entrevistas tienen como propósito indagar, investigar, obtener información y el resultado de esas investigaciones, de esas indagaciones, ya sea que éste resulte desconcertante o que resulte esclarecedor, permite al entrevistador vencer una distancia que parece insondable, que parece insuperable y contribuye a igualarnos con aquello que repudiamos o con aquello que admiramos. Este texto fue escrito por el señor Ángel Gilberto Adame. Ya que hemos analizado el texto, vamos a verificar qué se nos pide resolver y nos encontramos por acá. Se le pide que después de la lectura responda en su cuaderno de clases lo siguiente. Primero, ¿cuál es el tema principal de la lectura? El tema principal de la lectura es cómo surge y evoluciona la entrevista. Luego se le cuestiona acerca de en qué año nace la entrevista. Para eso nos vamos a trasladar al texto. Nos encontramos por acá, donde se nos indica que la entrevista como práctica periodística se consolidó a inicios del siglo XIX. En sus orígenes no era tan aceptada, pero a partir de la publicación del Manifiesto Comunista en 1848, esta gana más popularidad. Respondido eso, vamos a la siguiente pregunta, en la cual se nos cuestiona acerca, según el autor, cómo nace la entrevista. El autor comenta que la entrevista surge como un género controversial que se opone a la prosa adusta que se manejaba hasta esa época, que en un principio no era tan aceptada por todas las personas, que se consideraba hasta cierto punto informal. Menciona que se consolida a inicios del siglo XIX y que adquiere popularidad a partir de la publicación del Manifiesto Comunista en 1848. Luego se le cuestiona acerca de qué características de la sociedad se pueden identificar en el texto. En el texto podemos identificar características como, primero se describe una sociedad con dificultad para aceptar los cambios, pues les es difícil aceptar un nuevo género literario como es la entrevista. Luego se aborda la entrevista con Carlos Marx, en la cual se hace la descripción
de una sociedad oprimida, de una clase trabajadora oprimida, en la cual el más poderoso tiene dominio sobre el más pobre. A medida que se desarrolla el texto, se agrega que en el siglo XX los protagonistas de las entrevistas o entrevistados fueron políticos e intelectuales de la época. Para finalizar, se menciona que una de las entrevistas más populares realizadas en México fue la que se hiciera a Porfirio Díaz, famoso dictador mexicano, y claramente él se muestra como una persona abierta a dejar el poder, aunque ha pasado mucho tiempo en la presidencia ejerciendo una dictadura. Nuevamente volvemos a ver una sociedad oprimida por una persona autoritaria que, a pesar de decir que puede dejar el poder, no lo ha dejado porque argumenta que debe defender a las clases más vulnerables. Con esta información que le he detallado, usted se puede apoyar para responder de una mejor manera acerca de qué características de la sociedad se pueden identificar en el texto anterior. Luego que se hayan contestado las preguntas anteriores, vamos a la actividad de cierre. En la actividad de cierre, que es la actividad 3, se le pide que busque y escriba en su cuaderno una entrevista a un personaje literario o de la sociedad actual y que posteriormente identifique las partes de la entrevista. Para esto yo les traigo una propuesta de entrevista que vamos a encontrar a continuación. Yo decidí realizar esta entrevista al escritor Gabriel García Márquez. A pesar de que él muriese ya hace algunos años, es un referente en literatura y nosotros nos vamos a imaginar que hicimos esta entrevista a este escritor tan famoso y tan importante para nosotros, máxime porque en la siguiente corriente literaria lo vamos a estudiar con mayor precisión, ya que luego del realismo americano vamos a estudiar el realismo mágico, que es la corriente en la cual se desenvolvió máximamente Gabriel García Márquez. Dicho esto, vamos a analizar la entrevista. Por acá, ejemplo de entrevista a una personalidad literaria. Ya tenemos en este punto marcadas las partes de la entrevista. Primero, parte introductoria, en la cual se realiza la presentación del entrevistado y el saludo de bienvenida para el entrevistado. Vemos que en la presentación el entrevistador saluda y dice: buenos días, estimado público. Hoy nos encontramos con uno de los íconos de la literatura a nivel mundial. Sus obras marcan un referente. Tenemos con nosotros al señor Gabriel García Márquez. La presentación del entrevistado realizada por el entrevistador. Luego tenemos el saludo de bienvenida para el entrevistado. Nuestro entrevistador se llama Salvador Buendía. Este comienza la entrevista de la siguiente forma: buenos días, Gabriel. Es para nosotros un placer tenerte en nuestro foro y que compartas con nosotros un poco de tus experiencias y de tu historia. Será un placer además escuchar qué inspira las obras de Gabriel García Márquez. Tenemos la respuesta de Gabriel García Márquez. Buenos días, Salvador. Para mí también es un placer compartir con ustedes un poco de mi historia y mi trabajo, esperando que el tiempo nos juegue a favor y poder responder a todas tus preguntas. Hasta acá está el saludo para el entrevistado. A partir de acá vamos a tener el desarrollo de la entrevista, en el cual ya se va a dar una interacción más firme de preguntas-respuestas referente a los temas que se van a tratar en la entrevista. Esta entrevista lo que pretende es conocer acerca del trabajo de Gabriel García Márquez, por lo cual las preguntas van a ser orientadas a su trabajo, a sus obras, a sus libros. Empezamos entonces detallando la primera pregunta. La primera pregunta, Salvador Buendía, el entrevistador, cuestiona a Gabriel García Márquez acerca de lo siguiente. Le dice: muy bien, Gabriel, agradezco tu disposición y para aprovechar el tiempo, iniciaré por preguntarte, ¿cómo incursiona Gabriel García Márquez en la literatura? La respuesta de Gabriel García Márquez es la siguiente: es algo muy bonito, pues cuando era niño mis padres me dejaban al cuidado de mis abuelos, Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán. Ellos se las arreglaban para entretenerme y para ello me contaban todo tipo de fábulas, leyendas y hermosos cuentos, algunos de su propia creación. Disfrutar esas historias fue despertando en mí el amor por la literatura y todas las maravillas que ésta encierra. Tenemos entonces pregunta por parte del entrevistador
Respuesta por parte del entrevistado. Vuelve a participar el entrevistador con una nueva pregunta. Primero, responde a lo que el entrevistado manifestó diciendo lo siguiente: definitivamente las vivencias de nuestra niñez muchas veces marcan el camino a seguir en la adultez. Y formula la nueva pregunta. Y dinos, Gabriel, ¿cuál fue tu primer libro y de qué trató? Así es, Salvador, fíjate que mi primer libro llevó por nombre La hojarasca. Lo publiqué en el año de 1955. La hojarasca es una novela corta que relata las vivencias de los pobladores de Macondo. Te estarás preguntando, ¿Macondo de 100 años de soledad? En la hojarasca menciono por primera vez el pueblo de Macondo. Sí, es el mismo de 100 años de soledad. El entrevistador responde a lo que le ha manifestado el entrevistado diciendo lo siguiente: qué interesante, Gabriel, sí me llamó la atención que mencionaras Macondo. Me parece muy ingenioso que lo retomaras en tu obra 100 años de soledad. Y formula una nueva pregunta. Dime, Gabriel, ¿cuál ha sido la obra que más satisfacciones te ha dejado? El entrevistado responde, primero, acerca de la inquietud del pueblo de su obra. Macondo siempre me ha recordado al pueblo en el que crecí. Por ese motivo es tan especial para mí y lo cito en algunas de mis obras. Luego responde a la pregunta puntual. La obra que más me marcó fue precisamente 100 años de soledad, dado que es una obra muy compleja en la que se ponen en práctica las características del realismo mágico. Como sabemos, esa fusión que se muestra entre la fantasía y la realidad, la falta de secuencia temporal, los saltos de tiempo, la poca variabilidad de los personajes, en fin, fue una obra de difícil construcción, pero que al lograr concluirla me hizo sentir completo. Además, me hizo merecedor de un premio Nobel a la literatura en 1982. Ya que ha respondido Gabriel García Márquez, el entrevistador vuelve a participar respondiendo a lo que él manifestó y formulando una nueva pregunta. Estoy de acuerdo contigo como lector. Al leer 100 años de soledad, he podido confirmar que es una obra muy compleja y sumamente interesante. Una obra que al saber interpretarse nos comparte muchas lecciones morales, permitiéndonos disfrutar de la crudeza de la realidad adornada con ciertos tintes fantásticos. Vamos con la pregunta. ¿Qué opina Gabriel García Márquez de la literatura contemporánea? Acá el entrevistador está preguntando a Gabriel García Márquez qué piensa acerca de la literatura actual. Gabriel García Márquez responde: pienso que hay mucho trabajo por hacer, ya que en los últimos tiempos ha bajado el valor que se le da a la literatura. Pocas personas practican la lectura como un hábito. Además, las técnicas literarias se han vulgarizado. Todo esto se presenta como un reto para el escritor moderno, pues tiene que crear libros que suplan las necesidades presentes. Hasta acá tenemos la entrevista, dado que ya no va a haber más tiempo, y el entrevistador tiene que empezar la fase de la conclusión. Si usted realiza una entrevista, claramente puede agregar muchas más preguntas, pero siempre limitándose por el factor que determina qué tantas preguntas usted puede realizar. La conclusión empieza con la participación del entrevistador, el cual manifiesta lo siguiente. Le dice el entrevistador al entrevistado: ciertamente, la realidad a la que se enfrentan los escritores contemporáneos no es nada fácil. Y agrega: bueno, Gabriel, hemos llegado al final de la entrevista y quisiera que hicieras un llamado a nuestra juventud a practicar la lectura. Gabriel García Márquez contesta: claro que sí, hemos aprendido a percibir la literatura como algo tedioso, algo aburrido, debido a que en las obras no nos encontramos con ilustraciones que llamen nuestra atención. No hemos aprendido a visualizar lo que leemos, pues nos resulta más sencillo ver la televisión u otros dispositivos. Y peor aún, no hemos aprendido a leer por placer, lo hacemos solo por obligación. Existe un prejuicio muy grande en relación a la literatura. Este hace creer a las personas que leer es aburrido, solamente porque no han desarrollado las habilidades para disfrutar de la lectura. Cuando lo hagan, se darán cuenta de todo lo que se estaban perdiendo. Regresa el entrevistador
y agradece al entrevistado. Muchas gracias, Gabriel, por todo el legado que nos dejas y por tus palabras llenas de conocimiento. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros para que nos cuentes un poco más acerca de tu trabajo y, por qué no, también de tu vida. Continúa. Sabemos que a un hombre como tú no se le puede conocer por completo con unas cuantas preguntas, por lo que desde ya esperamos contar con una nueva oportunidad de tener más encuentros contigo en los que puedas compartirnos un poco más de lo que tú eres. Nuevamente participa Gabriel García Márquez. Claro, Salvador, para mí ha sido un gusto estar con ustedes y será para mí de mucho agrado regresar en futuras ocasiones. Acá concluye la entrevista. A partir de esto, el entrevistador tendrá que despedirse de su público y finaliza totalmente la entrevista. Con este modelo usted se puede dar una idea de lo que es una entrevista, de sus partes, de cómo se pueden realizar las preguntas y puede crear incluso una entrevista usted mismo. Resuelto esto, concluimos entonces con la actividad de cierre, la actividad 3, y damos por resuelta la guía 3 perteneciente a la semana 3 de la fase 2 de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato.